buenas noches a todos. Les habla Francisco Restrepo. Yo soy el actual presidente de la Cundinamarquesa. Esta noche tenemos un webinar sobre inteligencia financiera, que es una cosa en la cual los médicos pocón, y después cuando ya estamos en plan de retirarnos eh, y disfrutar después de toda una vida de trabajo, nos damos toda la vida. El profesional ha trabajado en sedación, inclusive él es la persona que hizo el curso de sedación que ofrece la SCARE, que es muy bueno. Por favor, las personas anestesiólogos, porque es exclusivo para anestesiólogos, que lo vayan a hacer, les recomiendo entrar. Siempre ha tenido el especial interés en los temas financieros. Actualmente es el tesorero de la sociedad y espero que tomen nota muy atenta de todos los consejos que les va a dar el doctor Molano. No es una lámpara de Aladino en la parte financiera, las cosas que se digan, pero son cosas importantes para cuando uno va a tomar decisiones. Pues los dejo con el doctor Molano. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, doctor Restrepo, muchas gracias por su amable presentación. Voy a proceder aquí a compartir la pantalla en la presentación para que me confirme si se está viendo bien. Sí, Doc, la vemos bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de los objetivos de esta charla que he titulado Inteligencia Financiera para Anestesiólogos, porque como bien decía el doctor Restrepo, pues en cierta medida nuestra educación adolece de este tipo de instrucción, especialmente después de que salimos de médicos, después como especialistas, y pues nos vemos enfrentados a un mundo laboral que cada vez va a ser más desafiante. Los objetivos de la charla entonces básicamente son definir en qué consiste la inteligencia financiera, entender cómo fluye el dinero, cómo es el flujo de dinero, tener una mentalidad de prosperidad económica y cómo desarrollar inteligencias para administrar el capital. Si nos vamos a las definiciones, pues la inteligencia, que creo yo es algo que todavía no alcanza la inteligencia artificial, es la habilidad de razonar, resolver problemas, pensar de forma abstracta y planear. Y las finanzas, pues tienen una ciencia, y es el estudio de cómo los individuos asignan recursos a través del tiempo y toman decisiones en presencia de incertidumbre y riesgo. Yo creo que pues nada más actual para nuestro país que estas palabras que son básicamente las que han dirigido los últimos años, incertidumbre y riesgo. Vemos cómo la inteligencia puede afectar la manera como manejamos nuestro dinero, y todas las inteligencias de las cuales se hablan ahora son importantes para lograr este desarrollo. La inteligencia emocional seguramente nos va a permitir ser más contenidos en los gastos y en las inversiones. La inteligencia social habla de cómo me relaciono y con quién me relaciono para obtener buenos contactos financieros. La inteligencia matemática es indispensable para poder saber uno y proyectar temas como presupuestos, como gastos, como ingresos. La inteligencia académica es muy importante también. Creo que pues todos los aquí presentes hemos tenido una muy afortunada formación académica, y la inteligencia artificial empieza a tener un protagonismo interesante respecto del tema del seguimiento de las inversiones. Sin embargo, pues ya lo habíamos mencionado, al parecer y de acuerdo a lo que uno pudo ver, o por lo menos en el caso mío, respecto de mis profesores y de mis personas mayores, pues la inteligencia académica no siempre acompaña a la inteligencia financiera, casi nunca confluyen. Entonces, pues es importante tratar de entender el por qué y seguramente tiene que ver con los diferentes tipos de formación que tuvimos. ¿Qué define entonces si yo soy inteligente financieramente? ¿Cuánto gano? ¿Cuántos empleos tengo? ¿O qué tantas propiedades? ¿O qué tantas charlas? ¿O qué tanta actividad social?
o cuánto gasto, pues no es la definición que pareciera ser más exacta. La que parece ser más acoplada es qué tanto trabaja mi capital para pagar mis gastos y permitirme invertir en comprar activos. Más adelante hablaremos de estas definiciones, pero básicamente es qué tanto el dinero que yo tengo trabaja para mí. Entonces vamos a hablar ahorita de cómo entender el flujo de dinero. Y estos conceptos pues básicamente son muy sencillos. Una parte son mis ingresos, que los voy a dividir aquí en dos: los ingresos devengados, que son los que implican que yo esté presente para producirlos. Por ejemplo, trabajar como anestesiólogo es un ingreso devengado. Yo tengo que ir al turno, tengo que cumplir mi horario y tengo que hacer mis cirugías. Y otra columna de los ingresos que lastimosamente no nos enseñaron a desarrollar son los ingresos pasivos. Por eso está allí subrayado en otro color. El total de ingresos pues va a ser la suma de mis ingresos devengados y mis ingresos pasivos. Los egresos pues básicamente los dividimos en dos: los egresos que son aplazables y los egresos que son no aplazables. Esos egresos aplazables son las cosas que normalmente compramos que pudimos haberlas considerado mejor o no haberlos hecho. Cuando yo resto el total de mis ingresos de mi total de mis egresos, me da el flujo de efectivo. El flujo de efectivo en últimas es como la cantidad de dinero que me queda entre el bolsillo al final del mes, después de haber recibido todo lo que debía recibir y después de haber gastado todo lo que debía gastar. Entonces viene el concepto de esto está normalmente en un equilibrio, pero entonces, ¿cuándo es que yo puedo hablar de que soy libre financieramente? Básicamente, y es muy importante este concepto, cuando he construido mi columna de ingresos pasivos, o sea, ingresos que no tengo yo que necesariamente estar presente, y esos ingresos pasivos superan el total de mis gastos. Vamos a aclararlo aquí. Mucha gente piensa que la libertad financiera empieza cuando uno se pensiona y resulta que pues nada más lejos de la realidad. La libertad financiera empieza cuando mis ingresos pasivos superan mis gastos mensuales. Entonces, ¿cuál es el problema de esta libertad financiera? Que menos del 1% de la población la alcanza porque no tienen un grado de educación financiera y jamás van a ser lo suficientemente independientes como para que sus activos generen los gastos, necesidades y lujos que quiero yo tener. Vamos a hablar aquí un poco de cómo se comporta en estas gráficas el flujo de efectivo y el ingreso pasivo de una persona recién egresada. Digamos que puede ser el caso de nuestros residentes: empiezan con un ingreso básico, pero entonces empiezan a comprar todas las cosas que nunca tuvieron. Entonces, a comprar un televisor más grande, a comprar una bicicleta más grande, y fácilmente ven cómo la columna de los egresos empieza a crecer y el flujo de efectivo, o sea, la diferencia entre mis ingresos y mis egresos, empieza a decrecer. Obviamente es una etapa donde frecuentemente nadie está pensando en el futuro, no se construye el ingreso pasivo y por lo tanto, pues como ven en la gráfica, cada vez entran más lejos del concepto de libertad financiera. La otra modalidad en la cual seguramente estamos una muy buena cantidad de anestesiólogos es que somos autoempleados, o sea, vamos, cobramos y salimos. En ese autoempleo, pues hay cosas interesantes: es que yo empiezo a tener conciencia de cuáles son mis gastos, trato de que mis gastos no superen mis ingresos, pero ¿qué pasa? El mes que no trabajé, como ven ahí en la columna de color morado, pues el mes que no trabajo, no hay ingresos y los egresos se comportan igual, entonces el flujo efectivo se me va para abajo. Sigo sin pensar en el ingreso pasivo y por lo tanto pues me mantengo permanentemente lejos de lograr la libertad financiera. Cuando uno cambia en cierta medida la mentalidad y piensa en volverse empresario, pues la empresa tiene que producir cada vez más ingresos. El éxito de una empresa es que tenga un crecimiento continuo. Allí empieza uno a tomar conciencia un poco más de que los egresos siempre deben estar por debajo de los ingresos y empieza a tener un poco más de flujo de efectivo, lo cual me permite empezar a construir
el ingreso pasivo y acercarme con el tiempo, con el desarrollo de los años, a la libertad financiera. El inversionista es una persona que normalmente tiene unos recursos que asigna para invertir. Normalmente sus gastos se trasladan a sus empresas, o sea, normalmente sus gastos son muy bajos y esto podría decirlo casi que incluye el pago de impuestos y de todas las cosas que debería hacer. Sin embargo, son personas que mantienen permanentemente un alto flujo de efectivo, lo cual les permite hacer inversiones que hacen que su ingreso pasivo crezca progresivamente y que se encuentren en un estado de libertad financiera. Entonces, viendo aquí los gráficos en forma simultánea, vemos cómo cualquier persona puede tener éxito financiero partiendo de cualquiera de los 4 cuadrantes del flujo de dinero, bien sea siendo empleado, si es una persona juiciosa que empieza a dejar algo de sus ingresos para construir su ingreso pasivo, seguramente lo va a lograr. El autoempleado, la misma situación, con el ítem de que pues tiene que ser mucho más juicioso en sus gastos, ya que pues una incapacidad, una enfermedad o simplemente unas vacaciones pueden afectarle seriamente sus finanzas. El empresario pues tiene otra modalidad de mover su flujo de dinero y como se dan cuenta, la única diferencia es que del lado derecho de la pantalla, en empresario e inversor, está uno más rápido y más cerca de la libertad financiera. Del lado izquierdo simplemente las cosas suceden a otra velocidad. ¿Por qué? Pues porque el empleado cobrará su sueldo cada mes, el autoempleado cobrará su sueldo cada vez que presta sus servicios, eh, depende cómo haya pactado su forma de pago con el empleador y si el empleador está recibiendo los recursos, cosa que seguramente está afectando mucho a nuestra especialidad, ya que, pues como hemos visto, los pagos se encuentran bastante represados. ¿Cómo entonces tener una mentalidad de prosperidad económica? Porque pues si no tenemos la mentalidad y si no es algo que me interese desarrollar, pues simplemente me quedaré en el cuadrante del lado izquierdo. Como decían nuestros filósofos, uno de ellos, el boxeador Kit Pambelé, campeón mundial, decía, es mejor ser rico que pobre. Básicamente la idea es mejor tener mentalidad de éxito que mentalidad de fracaso. Si uno no tiene esa mentalidad de éxito, pues es difícil que trate de hacer algo diferente al tema en el cual se desempeña día a día. Otro de nuestros filósofos, el doctor Maturana, decía que perder es ganar y ganar es perder un poco. Y resulta que los negocios pues no tienen esta opción. En los negocios cuando uno pierde, pierde, cuando uno gana, es gana. Entonces ganar es ganar y perder es perder. Y solo es bueno perder si uno aprende y no se le vuelve un hábito. ¿Por qué entonces hay personas que parecen que tuvieran un imán para el dinero? En estos ejemplos hablamos de personas muy reconocidas como Carlos Slim, Bill Gates, Robert Kiyosaki, pero también hay una gran cantidad de empresarios colombianos, algunos de ellos sin mayor educación académica, que han logrado desarrollar empresas muy importantes. A manera de ejemplo, para esta charla, hoy quise traer a este señor que se llama Alberto Araujo Merlano. Este señor, pues tuve la oportunidad de que mi papá me llevaba a visitarlo cuando viajábamos a Cartagena y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y pues me llamaba la atención que era una persona muy organizada con sus horarios. Él nos atendía exactamente 15 minutos y había que estar en punto y a los 15 minutos él sacaba una conclusión de la reunión y nos despachaban. Eh, Escribió un libro que se llama Semilla de Sabiduría, que les recomiendo leerlo. Es un empresario cartagenero. Seguramente ustedes han estado alojados en algunas de las obras que él creó. Una de esas obras fue el Hotel Capilla del Mar. Posteriormente también creó el Hotel Las Américas y después desarrolló otra torre en Panamá de hoteles también. Un empresario con una visión social muy profunda, muy interesante. Desarrolló varias empresas en Cartagena, entre ellas desde las personas que lavan la ropa para los servicios hoteleros en Cartagena. Una historia bien interesante desde el punto de vista financiero y una persona que pues dejó varias enseñanzas y varias reflexiones en su libro que le recomendaría leer. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Por qué parecen tener ese
imán para el dinero? Pues básicamente porque tiene una mentalidad diferente y la mentalidad diferente se construye teniendo hábitos diferentes. Entonces, ¿cuáles son las cosas que normalmente he visto recomiendan ellos cuando les preguntan acerca de su éxito? Pues básicamente es que hacen un listado de todas las tareas que tienen pendientes. Se despiertan 3 horas antes de ir a trabajar. Eso suena interesante, pero pues cuando uno está de turno y entra a las 6 de la mañana puede ser un poco complicado. Sin embargo, son gente que tiene otros hábitos, agendan el tiempo muy bien, se enfocan en colocar y producir metas específicas, tratan de contactarse con sus redes 5 horas al día, por lo menos, hacen ejercicio 3 veces por semana, leen 30 minutos o más al día, y la otra cosa importante es que le enseñan a sus hijos hábitos de éxito. Estas otras tienen que ver más con la cotidianidad. Son personas que casi no ven televisión, ven 1 hora de televisión al día, creen en el autoaprendizaje y en esto pues es muy importante. He leído varias historias de empresas colombianas que surgieron de este consejo que es aprender. Aseguran que los buenos hábitos generan oportunidades y son personas que normalmente son muy generosos y muy agradecidos. Nosotros hace algunos años hicimos una encuesta con los anestesiólogos más cercanos de nuestra universidad y encontramos que el grupo de los 27 a los 35 años tenía unas preocupaciones diferentes a las personas que estaban cerca de la pensión. Entonces el grupo de 25 a 35 años pasaba por pasar de ingresos 0 pesos a un ingreso inicial, estaban preocupados por pertenecer a una empresa o entrar a una institución que les permitiera tener sus gastos fijos básicos, empezaban a conocer cosas que seguramente no conocían en su casa o no les había tocado subsidiar, por ejemplo, pagar el impuesto predial, pagar el impuesto del carro, planeaban tener hijos para, digamos, en esa edad poder planear también un plan de educación para los hijos y pues obviamente a esta edad trata uno de estar estable desde el punto de vista psicológico y emocional, creando una familia. Esa diapositiva yo creo que tendremos que cambiarla porque la encuesta que hago hoy entre los compañeros de mi hija que está próxima a graduarse es completamente diferente. Entonces los residentes ahora invierten en mascotas, invierten en ropa de marca, buscan trabajos cortos de 6 meses que les permitan viajar, gastan muy buena parte del dinero que obtienen en comer, porque tratan de ir a unos restaurantes muy buenos, y de viajar, el plan más cercano puede ser a Dubái. Entonces, obviamente, cambió la mentalidad, no están pensando en tener casa, en tener hijos, mucho menos, y obviamente eso va a producir pues un deterioro importante en la pirámide poblacional, especialmente la que podría eventualmente pagar la pensión de los mayores. En el grupo de 35 a 50 años, entonces vemos que los intereses van cambiando. La gente empieza a buscar más bien estabilidad laboral, su crecimiento es, económico y académico, empieza a ver los que tienen hijos, pues demandan gran parte de sus ingresos e invierten como en finca raíz, en tener un apartamento o una casa propio, ojalá que estén pagos al final de este periodo de 15 años. Algunos pasan de la fase de empleo o autoempleo a conformar empresas buscando un ingreso adicional. De los 50 a los 67 años, entonces algunos aparte de eso, les da por conformar una segunda familia, o sea, más hijos y 2 esposas, o algunos de ellos que no empiezan a conformar una segunda familia, pues empiezan a tratar de dejar a los hijos organizados, a organizar las empresas que van a quedar y a planear su pensión para un retiro integral. Y llegando la época de la pensión, empiezan otra serie de preocupaciones. Bueno, y si mi única fuente de ingreso es la pensión, ¿no será que es riesgoso, dado que normalmente yo gano un salario superior a lo que va a ser mi pensión? Y si no me la pagan o me cambian la edad, como eventualmente nos vemos sometidos en este país a una reforma pensional cada 2 o 3 años, si me proponen un arreglo laboral para hacer un retiro anticipado, muchos se preocupan básicamente
porque su decisión de retiro no sea por causas obligantes, bien sea por la edad o porque se empiezan a quedar dormidos durante los procedimientos quirúrgicos y, bueno, cosas de esas. El grupo de pensionados, entonces, se han visto enfrentados a unas dificultades que no pensaron. Digamos que compraron su casa, una casa grande donde vivir con la familia, ahora viven solos, el impuesto predial los agobia gravemente, les preocupa el futuro de los hijos, de los nietos, el futuro de la salud personal y de su esposa, piensan en los errores y lastimosamente con todos ellos que he tenido oportunidad de hablar, pues siempre comentan, mire, hice una serie de inversiones equivocadas por no consultar, por no estudiar, y la queja más importante es no haber creado un ingreso pasivo diferente a la pensión. Pero siguen otra serie de preocupaciones, es como, bueno, y si yo enviudo, ¿dónde y cómo y con quién voy a vivir mi vejez? ¿Dónde me van a ubicar? Es un tema que seguramente desde el punto de vista social tendremos que ir pensando. Entonces, como resultado de esas disquisiciones y preocupaciones, entonces los anestesiólogos invierten mucho en finca raíz, pero eso hace que su portafolio de inversión no sea muy diversificado. Algunos centran todas sus esperanzas en la casa que compraron y que la van a vender algún día y a veces eso no se logra. Algunos de ellos trabajaron hasta los 75 años, muy pocos consiguieron la independencia financiera y un grupo importante de personas pensionadas apenas cuentan con un plan básico de salud. Entonces, como tal, yo creo que es importante entender que hay que desarrollar unas inteligencias que me permitan administrar bien mi capital. Y esas inteligencias son estas 4 que estoy planteando. Inteligencia para producir, inteligencia para presupuestar y gastar, inteligencia para definir las metas y obviamente obtener educación financiera. Hablemos de la primera, inteligencia para producir dinero. El dinero es importante, es muy importante para mantener pues muchas cosas de todos los días, pero ¿para qué lo produzco y cómo lo produzco? Entonces la pregunta es, ¿tengo la habilidad de producirlo y multiplicarlo? O sea, ¿tengo ese imán? ¿Me divierto generándolo? Creo que muchos de los colegas lastimosamente asisten a trabajar en un estado de medio obligación financiera. Entonces, pues cuando el tema ya no es divertido, pues es difícil buscarle un norte a la vida. Y por eso vemos pues la gran cantidad de problemas de depresión asociados a nuestra actividad normal que tiende a sobrecalentarnos. ¿El dinero fluye de una forma natural y abundante en mi vida y sirve para ayudar a otras personas o simplemente estoy produciendo por producir y por pagar lo que tengo que pagar a fin de mes? Son reflexiones que valdría la pena entender para buscar que la producción del dinero la entienda yo como que la riqueza es algo que se genera en la mente. Realmente yo no necesito dinero para producir dinero. Yo lo que necesito es buenas ideas para producir dinero. La mentalidad que tuvimos algunos respecto en que a finales del siglo pasado lográramos un trabajo estable y tener buenas prestaciones, pues eso se acabó hace mucho rato. Hoy estamos enfrentados a una economía que básicamente se basa en el conocimiento y la tecnología globalizados y entonces la acción clave es innovar. Para compartirles algo de mi experiencia financiera personal, pues yo terminé mi posgrado, me quedé como empleado en el hospital donde hice mi posgrado y tenía como la inquietud de la motivación de ver algo diferente. Cuando terminé mi posgrado, mi hermano también era médico y empecé a hacer sedaciones de gastroenterología con él. Digamos que eso hubiera podido ir hasta ahí nada más, pero entendí la importancia de enseñarle a mis colegas y buscar un grupo con el cual pudiera trabajar para sacarlos del quirófano. En ese momento, hace 30 años, hoy suena muy normal, hace 30 años sonaba medio diferente. Entonces, pues digamos que
En ese punto creo yo que tuve que ver con el tema de la innovación en la prestación de servicios de anestesia. Creo yo que pues es una fase, también hemos entendido como familia que es una fase que está ya desarrollada, pero estamos seguramente pensando en buscar nuevas innovaciones y pues dedicamos algo de tiempo a eso. La inteligencia para presupuestar y gastar. Entonces es muy importante hacer presupuestos. Hay que organizarse porque si uno no se organiza, entonces no saben qué gastar ni saben qué invertir. Uno de los hábitos más lógicos serían, mira, ahorre por lo menos el 10% del ingreso hasta que se le vuelva un hábito. Por lo menos el 10% del ingreso, no todo. Yo creo que uno vive igual de bien o igual de mal si se ahorra ese 10%. Y la otra digamos, disciplina que hay que tener es, si yo soy el que trabajo, es muy bueno que me siente y me gire el cheque de primero antes de empezar con todos los pagos del mes. Entonces, páguese de primero. El otro tema es que hay que pagar las deudas. Si uno está con deudas, normalmente vive agobiado. Entonces hay que buscar en los ahorros, renegociar las deudas, tratar de salir de las deudas porque mientras yo esté con deudas, no voy a poder vivir tranquilo. Y eso es lo que me preocupa de las nuevas generaciones. Entonces empezamos a ver que los residentes llegan en carros de alta gama, usan tenis de 1.500.000 y pues bueno, perfecto, yo no digo que uno no tenga que darse sus premios y sus merecimientos, pero es importante más bien desarrollar el tema de los ingresos pasivos. Entonces, el bienestar y el nivel de vida, al comienzo uno cree que es tener muchas cosas o comprar muchas cosas. Tuve la experiencia esta semana de preguntarle a un residente de cirugía, dijo, no, mi compañero se compró una 4x4. ¿Y para qué la utiliza? Dice, no, para moverse en los trancones de Bogotá. Y le pregunté si había utilizado el mecanismo del 4x4. Dijo, no, pues es que no he podido salir de Bogotá hace 3 años porque tengo 4 empleos y pues nunca he salido al campo. Dijo, ¿por qué no me compré un automóvil? Si es que no iba a usar el 4x4, de pronto podría ser más cómodo. Entonces, lo que la gente no entiende es que el nivel de vida que uno se da no depende de cuánto gana. El nivel de vida depende de cuánto gasta al mes. Entonces, pues necesitamos llevar un registro de esos gastos. Es más fácil llevar el registro de los ingresos y aún con eso hay muchos anestesiólogos que no saben cuánto ganan en cada sitio, simplemente saben que les llega un cheque, no saben cuánto les cuentan de salud, no saben cuánto les cuentan de pensión, no tienen ni idea, simplemente reciben su cheque mensual. Es más difícil llevar el registro de los gastos porque tocaría registrarlo todos los días. Sin embargo, si la persona es juiciosa y empieza a registrar sus gastos, empieza a construir sus indicadores y llega a un diagnóstico más claro. Entre mayor información, pues mejor va a ser el diagnóstico, así que cuando se trata de gastar, pues los consejos serían los siguientes. Hay personas que son expertas en esta primera nota. Compran cosas con dinero que no tienen para impresionar a la gente que les cae mal. Entonces, el primer consejo es no gaste para impresionar. Establezca prioridades en sus gastos, primero los gastos que no son aplazables y luego los gastos aplazables. Y a veces una opción es compartir los gastos cuando se puede dar ese tema, digamos, en pareja. Una frase que siempre me llamó la atención es, si no lo puede pagar de contado es porque aún no lo merece. Entonces, eso le lleva a uno como a dar la vuelta en el almacén donde está haciendo las compras, a guardar la tarjeta de crédito y pensar si efectivamente esta frase le puede ayudar. La tercera inteligencia es para definir las metas. Entonces, si yo no me siento y me enfoco en buscar unas metas que sean alcanzables, que las pueda cumplir y qué es lo que quiero y a qué me comprometo, pues no lo voy a hacer nunca. Entonces es muy importante sentarse y establecer unas metas financieras, decir, bueno, mire, a final de este año voy a tener ahorrado por lo menos el 10% de lo que me gané. Esas metas hay que colocarlas por escrito y deben generar una emocionalidad que me lleve a conseguirlas. Entonces es muy rico cuando uno puede llegar al punto
hay un punto que se llama independencia laboral, y la independencia laboral es cuando yo tengo ahorrado por lo menos 6 veces lo que me gano mensualmente o lo que me paga mensualmente mi empleador, porque ahí sí puedo opinar y ahí sí puedo decir, mire, si usted me saca, tendré 6 meses para pensar qué es lo que voy a hacer, pero no va a afectar mis finanzas. Finalmente, pues hay que desarrollar una inteligencia para obtener educación financiera. Entonces, hay dos formas de aprender. Una es a los totazos de los otros y otra es a los totazos de uno mismo. Yo creo que es mejor aprender de los totazos de otro y ya hay varios libros escritos respecto a eso. El problema es que esta educación financiera no está en el currículum universitario y que la mayor parte de la población no la va a recibir nunca. Entonces, las finanzas tienen una ciencia. He tenido la grandísima oportunidad de estar en la SCARE, en la Comisión Financiera, y el doctor Reyes lo dice muy claramente, es la ciencia debe estar al servicio de las empresas y tiene una ciencia y hay que estudiarla. Y si uno no se siente a estudiar eso, pues hay muchas cosas que ni siquiera va a entender de cómo se comportan las leyes del mercado, de cómo se puede comportar mis finanzas si no estoy embebido en el ámbito en el cual estoy viviendo. ¿Qué diferencias hay entre un buen administrador y un mal administrador? El buen administrador siempre tiene un plan de acción. Ahorra el 10% de lo que gana para hacer inversiones. Minimiza las deudas que generan las compras innecesarias y establece metas de dinero a corto y largo plazo. Esto sí que lo hemos aprendido en los últimos 4 años. No sé si el doctor Restrepo estará de acuerdo conmigo, pero las familias, sus finanzas son una empresa. Y uno tiene que pensar, claro, en el pago del día a día. Tiene uno que pensar en pagar la tarjeta de crédito, en pagar la administración, en pagar sus cuotas de lo que esté pagando. Pero si no le dedica uno tiempo a pensar en el futuro, pues es difícil estar en una buena posición. Así que todas las empresas hoy deberían ser, como nos enseñaron, ambidiestras. Una parte trabaja para producir el día a día y otra parte debe trabajar en construir el futuro. Estas personas gastan el dinero estratégicamente, buscan consejo financiero profesional. Eso es muy importante. Cuando usted tenga duda respecto de si debe hacer una inversión, consulte con alguien que haya estado en esa misma posición o que esté manejando lo mismo. Es uno de los consejos financieros que se le dan a las personas que llegan a su etapa de pensión y que también el doctor Reyes nos lo ha hecho ver es, mire, si usted o su familia tenían transporte y tenían unos buses o unos taxis y usted quiere después invertir algo en eso, perfecto, ¿sí? Pero si nadie en su familia, si nadie en su entorno y si usted no conoce el negocio, no se meta en cosas que no saben. Entonces es muy importante estudiar y solicitar consejo financiero, especialmente cuando se van a hacer inversiones grandes. La otra cosa es interactuar con personas que han tenido éxito en sus finanzas y estar permanentemente aprendiendo de nuevas estrategias de generación en dinero. Ese signo que pues hoy es conciencial, pues creo que nada haría más feliz a un residente hoy en día que ganar en criptomonedas y poder gastar a manos llenas. Pero pues todo requiere un tiempo, todo requiere una inversión en educación. El mal administrador, pues todo lo contrario, deudas, compras innecesarias, gasta los ahorros, no escucha consejos ni de sus padres, ni consejos profesionales. Normalmente es una persona que compra de acuerdo a lo que compran sus amigos y lo que les digo, a veces tratando como de competir en cosas que a la larga no van a ser beneficiosas. Es muy complicado, si ven la pantalla del lado izquierdo, cuando uno tiene tanta información que manejar día a día y cada paciente cada hora es diferente y gasta uno buena parte de su pensamiento en volver a la parte académica y poner lo mejor de la parte académica para que todos esos monitores se van con los mejores números, es muy complicado sacar el tiempo de pensar. Pero pues les dejo esta imagen como una reflexión de que hay gente ahorita en la playa, seguramente en Santa Marta hay gente que está descansando, hay gente que invierte diferente y que sobre todo piensa un poco más hacia el futuro. Nuevamente les dejo esta imagen. Esta es una imagen tomada desde un sitio muy bonito en Cartagena,
se ve la bahía al fondo. Y esta imagen pues está acompañada de una frase que encontré en el libro de Alberto Araujo. Dice: solo hay dos legados duraderos que podemos dejar a nuestros hijos. Uno son las raíces y el otro las alas. Así que construyan alas propias, construyanle alas a sus hijos. También lo aprendimos en la SCARE. Yo creo que debemos ser unos buenos formadores de familia, tenemos que dejarle un mundo diferente a nuestros hijos, y aunque la cosa suene y parezca difícil, creo que el día que todos soñemos en lo mismo, lo vamos a poder crear un mundo de prosperidad y de justicia. Les agradezco la atención, muy amables. Bueno, doctor Molano, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muy interesante la charla. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, pueden abrir micrófono o levantar la mano y, a ver, el doctor Pedro Felipe Torres Sierra. Abra su micrófono y pregunte tranquilo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por su presentación. Mi doctor, yo le tengo una duda. ¿Usted qué piensa sobre los fondos de emergencia? Algo le escuché sobre el tema de tener más o menos 6 meses garantizados de sueldo, porque pues, estamos en un momento de incertidumbre en todos nuestros trabajos, pero no sé usted qué opina de ese tema. Muchas gracias. Bueno, doctor, quisiera compartir con usted algo que es un tema más bien familiar, pero que hemos aprendido y realmente lo aprendí en la SCARE. La SCARE es un fondo para demandas, y en la medida en que no nos demandaron tanto, empezó a crecer como un fondo. Este fondo es muy importante porque le da a usted tranquilidad de poder pensar diferente y poder proyectar su vida diferente. Nosotros, digamos, aprendiendo un poco de la SCARE, tratamos con nuestros hijos de reunirnos mensualmente y hemos creado un fondo familiar. A veces no es tan fácil hacerlo uno solo, a veces no hay tanta disciplina, pero cuando la gente ayuda y las familias trabajan juntas, pues la idea es crear un fondo familiar, y ese fondo familiar debe estar dirigido fundamentalmente a dos cosas: es ofrecer beneficios. En este caso, pues la idea de nosotros es que los beneficios sean vacaciones, educación para los nietos, que aún no han llegado, pero esperamos lleguen, y bienestar para la familia. Esos serían como los beneficios. Pero la idea es que el fondo constituya un portafolio de inversiones que esté, ojalá, diversificado. Entonces uno puede invertir en CDTs, renta fija, pero también tener algo en renta variable. Es curioso, pero pues a veces las fluctuaciones que siempre se van a presentar, digamos que una cubre la otra. Entonces a mí se me hace que la idea del fondo es sencillamente ahorro. Y para darle un ejemplo, fue el ahorro de las madres alemanas lo que permitió que ese país sea lo que sea hoy. Después de 60 años, hicieron lo que nosotros no hemos podido hacer en 200 años. Fue el ahorro de las madres alemanas, y yo no entendía por qué cuando vino la figura de Angela Merkel, por qué una mujer iba a dirigir el país después de haber tenido un episodios de guerra tan profundos y de crisis económicas tan profundos. Es que pues efectivamente quienes dirigieron el ahorro fueron las mujeres, y la posición de Alemania en el momento de crisis fue clara: es nadie va a comer menos de 30 gramos de proteína, pero nadie va a comer más, y vamos a ahorrar entre todos. Entonces la idea del fondo es muy importante. La idea de ahorrar es el ahorro lo que cambia el futuro de la familia, es lo que permite pensar en cosas futuras. Así que lo ideal es tener siempre un fondo de emergencias. Más en el caso de nosotros, hemos tenido ejemplos durante este año y el año anterior de colegas que por algún motivo dejaron de producir lo que producían, y pues incluyendo la parte que pueda pagarle su IPS como, digamos, como seguro por no estar trabajando, pues nunca será
nunca se aproximará al monto. Así que por eso también estamos trabajando a nivel de la Cundinamarquesa para buscar un seguro de incapacidad que por lo menos se acerque a lo que devengamos o necesitamos producir mensualmente. Em, Gracias, doctor Molano. El doctor Mena, ya vi que tiene levantada la mano, pero en el chat hay hay dos preguntas y una felicitación. Entonces, la primera del doctor Molano, usted, de la doctora Juliana Moreno. ¿Usted en qué ha invertido a lo largo de su carrera? Bueno, sabía que esto iba a llegar al punto. Yo, digamos que pasé al punto de ser empresario en algún momento. Yo creo que lo que mejor he invertido ha sido en la educación de mis hijos. Y eso, pues hoy en día uno es periodoncista y trabajo para él, y la otra está terminando anestesia y espero que trabaje conmigo también. Creo que esa ha sido buena parte de la inversión, que a veces uno no lo ve como una inversión, curiosamente, pero pues seguramente va a permitir que si trabajamos unidos y juntos, eso se vea en algún momento, esa inversión, digámoslo así. Pero yo recuerdo cuando tuve mi primer cheque de especialista, recuerdo con mucho cariño y todavía comparto con él almuerzos cada mes. El doctor Corrales me llevó un día que salí con mi primer cheque contento y me dijo, Chino, vamos a comprar un hotel. Entonces yo le decía, profe, yo no puedo comprar hoteles, yo tengo que pagar la cuota, tengo que... Dijo, no, no, usted no ha entendido bien el tema, y él me hizo ver claramente que tocaba invertir en activos, en cosas que produjeran dinero diferente a la especialidad. Entonces, en esa época se llamaban títulos de inversión hotelera, la sigla era HIT. Y pues la verdad es una de las mejores inversiones que hice. La hice obligado, la hice sin saber, la hice porque tuve la fortuna de tener un tutor financiero que me empezó a orientar los pasos. Bueno, le agradezco a él siempre que me hizo ver cosas más allá de la anestesia. Entonces era una persona que tenía una empresa diferente, que nos vendía pasajes a todos los residentes, y eso es un tema que a veces a uno le da duro. Es, oiga, pero si yo soy médico, pues yo no puedo poner una venta de empanadas y atender con la bata blanca la venta de empanadas. Y resulta que ese es un paradigma que tenemos nosotros como médicos, es por qué no puedo producir yo dinero haciendo actividades diferentes. Eh, Otra actividad en la que seguramente nos fue muy bien fue en la finca raíz, porque pudimos ir adquiriendo, digamos, unos apartamentos cada vez más cómodos, pero lo importante es tratar de estudiar y de diversificar el capital, diversificar el portafolio de inversiones. Entonces, a veces hay inversiones que salen muy mal, ¿no? Creo que aprendería más de los errores que de los éxitos míos, pero es importante enseñarle a los hijos y a toda la familia que no hay atajos, ¿sí? Yo creo que las personas que invirtieron en DMG, en Interval, mucha gente hizo inversiones que, pues lastimosamente, fueron muy mal y salieron muy mal, y hubo pérdidas muy importantes de capital ahí. Entonces, lo más importante es estar asociado, preguntar y, sobre todo, invertir en algo que a uno le genere emoción. Si a mí no me genera inversión, no me genera emoción comprar tornillos y vender tornillos, pues seguramente no es el tema donde yo debo estar. Tengo que buscar algo que me guste y tratar de buscar cómo se mueve ese negocio, si es algo que me dé placer hacerlo. Entonces, pues básicamente te podría decir que en términos generales es eso, pero también lo más importante fue entender que deberíamos controlar nuestros gastos. Esa es la parte más importante, controlar los gastos. Sí, doctor Molano, usted con esa respuesta me hizo acordar de una cosa que nos decía un profesor. Dice, recuerden que siempre vean cosas en el mundo, en lo cual se aplica el dicho, de eso y tan bueno no dan tanto. O sea, las cosas cuando tienen un rendimiento exagerado o algo exagerado, pues son muy raras, son extremadamente raras. Entonces, siempre tengan en cuenta eso cuando vayan a poner su plata.
El doctor Jorge Pereira pregunta, ¿dónde nos recomienda estudiar para iniciar Bueno, inversiones? bueno, como les decía, hoy en día es un peligro. Es un peligro porque muchas de las inversiones que se plantean aparecen por Internet. Y entonces invierta en euros, se va a ganar tantos millones en 2 días. Ese tipo de inversiones es peligroso. Hay varios libros y yo creo que la idea de ser autodidacta siempre será una buena opción. Yo creo que un libro muy, muy importante de leer se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Ese libro, también se los cuento aquí como infidencia familiar, un día nos sentamos a leerlo con mi esposa y nos sentamos a llorar porque teníamos de todo. Creo que teníamos 2 carros, una acción en un club, teníamos el apartamento, y aparte de eso, pues nosotros teníamos una empresa familiar que era una clínica. Entonces nos dimos cuenta que excepto la clínica debíamos todo. O sea, debíamos los 2 carros, debíamos todo lo debíamos. Y entonces hicimos una maniobra que fue, venga, vendamos todo y quedémonos con un solo carro, el apartamento donde vivimos. Y entonces, pues eso fue muy curioso porque todo el mundo empieza a mirarlo a uno, uy, pero perdieron el carro y ya no hay club y la casa que habían comprado en la mesa, pues ya, que era donde nos iban todos nuestros amigos a festejar todos los fines de semana y a que nosotros gastáramos, pues ya no había casa, entonces pobrecitos, ¿qué les pasó? Y mientras eso, pues nosotros empezamos a ver que había un poco de dinero guardado en efectivo en el banco y por primera vez compramos nuestro primer apartamento de contado. Entonces, eh, las historias financieras pueden ser de oportunidades, de que ese día se levantó con suerte, pero normalmente terminan siendo un trabajo y un estudio. Yo diría que para empezar a estudiar, les recomendaría ese libro. Ese libro, no lloren, no traten de no llorar. Ese libro lo pone uno en contexto de que a veces todo lo que uno tiene lo está viendo, entonces pues nada es de uno. Bueno, ahora sí, doctor Johnny Mena, puede abrir el micrófono y preguntar. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Molano y profe. Digamos que yo estoy entre los 45 y 60 años. Lastimosamente empecé tarde a interesarme en este tipo de la educación financiera. Pero pues Warren Buffett dice muy claramente que el mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento es hoy. Me involucré en este tema inicialmente pues tratando de leer y digamos que hoy en día está muy de moda una gran serie de cosas que son invertir en diferentes cosas, invertir en ETFs, invertir en todas estas cuentas de ahorros que tienen con intereses un poco grandes que ya ahorita van a venir bajando. Y digamos que ya por lo menos me involucré específicamente con Happy, a hacer un tipo de inversiones en las cuales ya hice el check de la cabeza de todos los meses de estar invirtiendo, pero ahora tengo un problema y una angustia gigante que me la metió un amigo. Me dijo, oiga, mijo, ¿y usted si se estudió cómo va a pagar los impuestos o cómo tiene que presentar los impuestos de todas esas inversiones, de todas esas ETFs y de todo ese tipo de cosas? Entonces esa es ahora mi angustia. Ya estoy metido, sí, tengo ETFs, tengo acciones, tengo bitcoins, tengo Ethereum, tengo un millón de cosas y ahora tengo pánico porque cuando la saque, ¿cómo yo los voy a manifestar todos esos impuestos? No sé qué opina usted de estas cosas y cómo hacemos con esos impuestos, profe. Gracias. Bueno, doctor Mena, muy interesante, estas plataformas de inversión que generan dinero rápidamente, me preocupan un poco. Yo creo que un buen consejo es tratar de manejar las ganancias aparte de las valorizaciones. Me explico. Eh, compro por Ethereum me meto y compro una criptomoneda cualquiera que sea, y resulta que yo tengo que establecer un margen de ganancia y de pérdida. Eh, yo creo que es bueno jugar 20% para arriba y 10% para abajo. Si mi inversión baja 10%, y eso aplica también para las acciones, si baja 10%, yo debería retirarme y venderlas. Pero entonces la gente dice, no, yo las dejo ahí porque de pronto eso va a mejorar y en fin. Y hay gente que las criptomonedas ahorita han subido, pero cuando bajaron,
produjeron una buena cantidad de debacles económicas. Lo mismo cuando tienden al alza. Si ya tengo una ganancia del 20%, pues yo diría que ya es suficiente, pero la gente en la ambición de querer ganar más, pues no retira tampoco. Entonces mi consejo es como, sabe que retire las ganancias, póngalas en una moneda fuerte y siga invirtiendo el resto, pues si es un dinero que tiene como aparte. Pero indudablemente, doctor, yo creo que hay que mantenerse en dos aspectos. Primero, diversificar el portafolio, no poner todos los huevos en la misma canasta encima de la misma mesa. Entonces, es bueno tener inversiones en diferentes productos productivos. Y lo otro, pues simplemente rezar para que la DIAN sea benévola y lo trate bien, porque pues obviamente toda acción tiene su consecuencia y toda acción tiene su responsabilidad. Entonces, pues si yo gano mucha plata, sí, tengo que pagarle al país y la DIAN me dirá qué tanto es. Sí. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Muy buenas todas las opiniones. Y lo de las inversiones es muy interesante. Nassim Taleb, el autor del Cisne Negro, él era corredor de bolsa y dice dos cosas en el libro. Si alguna vez lo van a leer, es un poquito largo de leer, a veces es un poquito complicado. Y dice, predecir el mercado de acciones es imposible. O sea, eso es un imposible. Eso es parecido a comprar billetes de lotería. Lo de las acciones y el jugar a la bolsa. Sí, es hacer inversiones con unos papeles que uno tiene que conocer mucho cómo se mueven las empresas para saber cómo van las cosas. Y dice, y la plata, cuando ustedes tengan plata para invertir y quieren hacer inversiones un poquito de riesgo, o sea, que le van a dar más ganancias más rápido. Dice, invierta una cantidad en esas inversiones de riesgo, una cantidad que si usted la pierde o se le disminuye, no le va a afectar su vida del día a día. Sabio consejo. O sea, si usted quiere invertir en riesgo, invierta una partecita, pero una partecita que si usted la pierde, a usted no le va a pasar. Bueno, aquí tenemos al doctor Henry de la Barrera. Doctor de la Barrera, muy buenas noches. Diga. Hola, buenas noches. ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias. Hola, Orlando, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Alberto? ¿Cómo vamos? Bien, Pues, cuéntanos. varias cositas. Sería muy bueno, teniendo en cuenta, pues, la capacidad adquisitiva que tienen los anestesiólogos en este momento, que sí la sociedad sí pensaran más en educación financiera para nosotros, pues, porque ahí sí, a veces uno se preocupa por estos temas cuando ya han pasado muchas cosas y pues nada, sí sería bueno para los que están empezando que piensen en el futuro como dice, como dice Alberto, pues pensar en algún día tener la libertad financiera. Y una pregunta que sí quería hacer, a veces la gente dice, si usted no sabe eso, no se ponga a invertir, pero es que si uno no tiene educación financiera, pues desde pequeño o algo, pues en este momento comenzar a aprender a invertir, ¿cuál sería como la estrategia o cuál sería, ahí, venga, metas en esto, metas en lo otro, porque pues, si usted no sabe de criptomonedas, pues yo no me voy a poner a invertir en criptomonedas. Si no sabes de ganado, pues no te vas a poner a comprar vacas para... ¿sí? Y pues al final todo termina siendo un aprendizaje, ensayo y error de algunas cosas, pero bueno, no sé, ¿usted qué dice? Bueno, como había dicho, es bueno aprender a los golpes de los otros, no a los golpes de uno. Indudablemente hay publicaciones, hay otro libro que se llama Invierta, ahorre y gane, que también lo ubica uno en un poco de eso. Vuelvo y le repito, lo primero hay que estudiar primero antes de invertir. Segundo, hay que invertir en cosas que a uno le apasionen, porque pues tener una inversión como compré unas acciones de Ecopetrol y voy a esperar 5 años y las dejo guardadas debajo del colchón, pues digamos que le puede ir bien, pero está jugando a esperar a ver qué pasa. Puede ser que el capital le dé el tiempo para hacerlo si es algo que le sobra, como decía ahorita el doctor anterior,
pero si no le sobra, no está haciendo una inversión inteligente de su capital. Entonces, yo creo que hay que estudiar el tema en el que uno quiere desarrollarse y empezar a hablar con la gente. A mí me pasó algo muy curioso, es que en el tema de sedación, pues nadie sabía, eso era un tema muy complicado, entonces me tocó desarrollar desde la forma de cómo cobrarlo, de cómo prestar el servicio, de cómo promocionarlo, ¿sí? Y no sé en qué momento me volví como el referente de otras personas que pude entrenar y explicarles y que desarrollaran también sus propias empresas. Y creo que en términos generales a todos nos fue bien. Luego sí es muy importante tratar de buscar un mentor en el área donde yo quiera hacer ese tipo de inversiones, alguien al que ya le haya ido bien, que le haya ido mal también, y tratar de escuchar los consejos y mirar cómo podría tener éxito en ese tipo de inversiones. Pero si no es algo que le guste y que le apasione, de pronto quédese tranquilito y guarde la plata mientras estudia un poquito y mira. No hay ninguna inversión que sea mágica. Y la vida misma, yo creo que se trata de desarrollar poco a poco. Lo que pasa es que la gente se ha vuelto muy inmediatista, vive en el día a día, en el mes a mes, entonces también necesita, digamos, vehículos financieros que produzcan así, rápidamente y en un mes. Y resulta que la vida es un proceso y hay que tomarse el tiempo y mi papá lo decía, eso, ¿cuánto le va a costar eso? Pues una vida, tranquilo, le va a costar una vida. Cuando ya gaste su vida en eso, como nos ha pasado a todos, seguramente después de 30 años usted ya ahora sí entiende qué es el Propofol y cómo es que funciona y cuánto es lo que hay que poner exactamente y en qué momento exacto hacerlo. Así son las inversiones, toca estudiar, ir aprendiendo, ir mirando y poco a poco buscar cuándo es el momento exacto, cuánto es la dosis que voy a invertir. Y eso como anestesiólogos, pues en cierta medida deberíamos tener habilidades innatas para eso. Ay, muchas gracias, Alberto. Bueno, Excelente presentación. gracias, Manuel. Bueno, yo creo que ya pues tenemos una hora de haber iniciado. Si no hay más preguntas, me alegra mucho. O sea, no saben cuánto me gusta que la gente le esté empezando a poner mucho cuidado a esto. Esto es muy importante para todos nosotros. En este momento, lo más difícil en este país, como lo tenemos, es una cosa importante que es la falta de confianza. Si usted no confía en las cosas, nada funciona, nada, absolutamente nada en la vida funciona. Tener confianza en el medio donde uno está, en el trabajo, en lo que sea, es importantísimo. En este momento no tenemos confianza, sino incertidumbre. Pues a la gente le da susto, pero si uno es disciplinado, si uno pide ayuda, si nos cohesionamos como grupo y todo, vamos a salir muy bien adelante. Fíjese, esta empresa, la SCARE, en la historia del FEPASDE, en el primer año, eso era para llorar, porque no se había afiliado, y de pronto, segundo, y empezó a arrancar eso. Y gracias a ese fondo y a la buena administración de ese fondo, porque esa es la gran diferencia. Tenemos una persona que es única en la SCARE, que es muy buena administradora. Y lo más importante, siente la responsabilidad que tenemos como gremio de administrar un fondo para 65,000 personas. Entonces, si nosotros cogiéramos un poquito de esa inteligencia financiera que nos ha ido transmitiendo poco a poco la SCARE, creo que nos iría mejor a todos. Alberto, unas palabras finales. Bueno, no, espero que esta charla deje estas inquietudes que has planteado, Pacho. Es muy importante porque va a haber dos cosas que son muy difíciles de explicarle a las personas dentro de 40 años. Primero, ¿por qué no van a estar pensionados? Lo primero es que la escala de la población se está invirtiendo y ahora más a una velocidad mucho más rápida, entonces probablemente nadie les va a pagar la pensión.
Así que si no empiezan a construir su propia pensión desde ahora, si no cambian un poco los hábitos respecto de los gastos. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo mi especialización, los que llegaban en carros de alta gama eran los profesores. Ahora es al revés, es que ahora los que llegan en carros de alta gama son los estudiantes. ¿Y por qué? Pues porque los residentes les entregan un carro de alta gama con la cédula y no entienden que en un año va a tener que estar pagando 3 o 4 millones de impuestos de ese carro, que el mantenimiento vale mucho más de lo que valdría un carro normal de transporte, que está en un proceso de aprendizaje y como tal pues no van a encontrar para qué sirve la palanca del 4x4. Entonces es muy importante que tomen conciencia que deben construir, y esa es la idea de construir su ingreso pasivo. Ese ingreso pasivo puede ser lo que reemplace la pensión y seguramente la pensión va a ser algo que va a ser muy, muy difícil de manejar. Si tenemos dudas los que estamos cerca a la edad de pensión, pues mucho más las personas que no saben qué población se las va a pagar. Ese es un punto. Lo otro, la importancia del ahorro, y lo otro, recuerden, el nivel de vida no depende de lo que yo gano. Hay gente que gana mucha plata y no siempre el dinero es la solución a todos los problemas. A veces es lo que genera más problemas. El nivel de vida depende de lo que yo gasto. Y si yo no gasto adecuadamente, pues me veo en problemas independiente de lo que gane. Entonces, bueno, espero que esta charla les haya interesado, les haya abierto los ojos a abrir y a pensar cosas diferentes y sobre todo que nos lleve a innovar. Yo siempre le digo a las personas que han estado en entrenamiento conmigo que la anestesia tiende a volverse un poco monótona y aburrida en la medida que uno utiliza el mismo medicamento, la misma dosis, la misma hora, lo mismo siempre. Entonces, si uno no aprende de cada paciente, pues si no está en una actitud de aprendizaje permanente, es difícil que le saque el gusto a esto. Lo mismo pasa en las inversiones. Si yo no estoy aprendiendo, si no estoy estudiando y si no aplico lo que leo y lo que estudio, pues va a ser muy, muy complicado que me pueda divertir en este tema. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, muy amables. Un tema no anestesiológico, pero que nos toca a todos y bien importante. Muy amables. Muy Muchas buena noche y por gracias. favor, sean libres de proponer temas que a ustedes les interese diferentes a anestesia, como estas cosas que la sociedad buscaremos algún experto que nos dé la charla. Por favor. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.